ecologistas, feministas, antirracistas, incluso hasta algunos anticapitalistas, los financian porque todas esas tendencias no son antiimperialistas. Es decir, tenemos un feminismo que no es antiimperialista, tenemos un antirracismo que no es antiimperialista, tenemos un movimiento incluso hasta anticapitalista, hasta de coloniales, que no son antiimperialistas. Y eso el mismo imperio los promueve y los financia porque les sirve como anillo al dedo para dividir los movimientos de izquierda a escala mundial. Y entonces, eso es una cosa perversa porque el mismo sistema que produce esa multiplicidad de presiones es el mismo sistema que además, en adición, financia la izquierda que les conviene. Entonces, estamos en una situación bastante perversa en ese sentido, pues esto genera una confusión impresionante. Entonces, llamo la atención a este punto. En términos comunicacionales, yo creo que estos contenidos deben quedar claros, que cuando estamos hablando de esta lucha, tenemos que tener un horizonte antiimperialista en todo lo que estemos haciendo, porque es ese sistema imperialista mundial el mismo que está produciendo todas esas opresiones, toda esa superexplotación, y que no nos confundamos con los fondos que vienen del norte para dividir a nuestros movimientos. ¿Bien? Entonces, dicho esto, hay un punto que yo creo que es fundamental en el siglo que estamos, y es que algo que cierta pseudoizquierda descartó hace como 20 años, 30 años, ese libro nefasto de Hardy Negri, Imperio. No sé si ustedes algunos lo conocerán, pero yo le llamo nefasto porque es un libro que dice que el tema del imperialismo está sobrepasado, que eso ya se superó y que estamos en una nueva etapa del capitalismo donde ya el imperialismo ya no le interesa el extractivismo, la explotación industrial del trabajo o la explotación de los recursos naturales del planeta, que estamos en una nueva etapa, ¿no? que le llaman imperio, una cosa etérea, ¿no? Desterritorializada, le dicen ellos, y claro, la consecuencia de ese planteamiento es que el tema de la soberanía está obsoleto. Es decir, que ya no debemos luchar por soberanía porque ya son un tema sobrepasado y que lo que hay que hacer es lo que ellos llaman las multitudes, unirnos todos en una cosa, una amalgama que ellos llaman las multitudes y que no identifican con claridad de qué están hablando, pero, en términos de los sujetos que están en esa amalgama que ellos llaman multitudes. Entonces concluyen que entonces el tema de la soberanía de los pueblos no es un tema central de cara al siglo XXI. Bien, estos son los planteamientos que han influido a una gran parte de la izquierda. Ahí está el libro de Emilio Bolón en su momento criticando ese libro, y con mucha razón. Entonces llamo la atención al hecho de que el tema de la soberanía vuelve con fuerza. Siempre ha estado ahí, pero ahora viene con más fuerza que nunca. Porque fíjense que esa guerra que estamos viendo hoy en territorio ucraniano, pero que no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de los Estados Unidos contra Rusia vía el territorio ucraniano. Eso es lo que estamos viendo. Es una guerra de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, contra Rusia, usando territorio ucraniano y usando la sangre del pueblo ucraniano. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, eso es un tema que tiene todo que ver con el tema de la soberanía. No les interesan estados fuertes, no les interesan estados soberanos, no les interesan pueblos que defiendan soberanía. ¿Bien? Y la soberanía la tenemos que entender en el siglo XXI de una manera distinta al XIX, que ya no es solamente soberanía de Estado, hay soberanías populares, es decir, soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, eso está hoy más que nunca sobre la mesa, porque en esta etapa de decadencia imperial del imperialismo estadounidense y de los imperialismos occidentales y de ascendencia de nuevos centros o polos económicos en el planeta que le hacen ahora sombra al imperialismo estadounidense, como China, Rusia,
Irán y otros países en el mundo, donde se está creando un mundo multipolar frente a ese mundo unipolar del imperialismo estadounidense y de los imperios occidentales. Ese mundo unipolar no respeta la soberanía. El mundo multipolar, si bien no es todavía lo que soñamos, es decir, un mundo más allá del sistema mundo capitalista, moderno, colonial, es un mundo que al menos tiene un respeto a la soberanía. Fíjense que los conflictos que estamos viendo hoy son conflictos que tienen que ver con soberanía, es decir, donde el imperio en decadencia es un tigre herido es más peligroso que un tigre sano, ¿no? Un tigre herido de muerte es muy peligroso porque puede reaccionar de manera inesperada y ser muy destructivo en su reacción. Y recordemos que Estados Unidos está armado hasta los dientes con bombas nucleares. Entonces, estamos hablando de una situación de peligro para la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con las comunicaciones? Pues todo, porque necesitamos soberanía comunicacional. Necesitamos que tengamos soberanía en el plano de la comunicación. No podemos seguir dejando que esos medios proimperiales estén desinformando a nuestros pueblos con mentiras, con fake news, Miren, el Pentágono de los Estados Unidos tiene una oficina dedicada a desinformar al mundo con un presupuesto de más de $10,000 millones al año. Fíjense ustedes la cantidad de dinero, eso es un presupuesto que algunos países ni siquiera llegan a tener como presupuesto nacional. Y eso lo tiene una oficinita del Pentágono de Estados Unidos dedicada a desinformar y a generar fake news por todo el planeta. Entonces, estamos ante un desafío porque esta gente tiene un control en términos comunicacionales muy fuerte a escala mundial. Las grandes cadenas, los grandes medios que se reducen como a 4 o 5, porque eso que pareciera ser un montón de cadenas con muchos nombres, todos pertenecen al mismo capital financiero, los mismos actores que están controlando toda la desinformación. Y tenemos el Pentágono con un presupuesto enorme comprando periodistas y desinformando al mundo. Entonces, eso es un gran desafío porque nosotros tenemos recursos limitados. ¿Qué plantea esto? Esto plantea que tenemos que romper el cerco a través de la unidad y poner en red todo el sistema de comunicación de resistencia que tenemos a nuestro alcance. O sea, si nos quedamos en el plano microcomunitario y no ponemos nuestros recursos y nuestra información y nuestra comunicación en red a escala global, pues estamos perdidos. Cada uno está por su esquinita y estamos enfrentando un monstruo de 16 cabezas que es muy difícil de combatir si nos quedamos en una esquinita del mundo, cada cual comunicando por su cuenta. Y yo creo que este congreso aquí debería establecer los lazos comunicacionales para fundar una red hemisférica comunicacional a través de la cual podamos comunicarnos y pasar información e incluso pasar programas de algunas radios, de algunos medios a otras partes de América Latina, que permita a nuestros pueblos poder entrar ahí en una comunicación más allá, que rompa el cerco, ¿no? Que intente romper ese cerco en que estamos metidos antes de estos medios hegemónicos proimperiales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, necesitamos, y esto ya es un desafío mayor, necesitamos tener, fíjense que estamos con los medios electrónicos, ¿no? Controlados por ellos mismos, y nosotros los usamos, ¿verdad? Los usamos y los usamos contra ellos. Y vienen y nos censuran y volvemos otra vez a la carga y tenemos que a veces cambiar el canal, cambiar los nombres, cambiar los códigos para que no nos censuren. Estamos en una guerra de guerrilla contra ese sistema de Twitter, de Facebook, de todos estos medios sociales, y tenemos que crear los de nosotros. Y esto es un gran desafío, esto no es fácil, esto requiere recursos, que es crear nuestros propios medios
comunicacionales que desafíen esos medios y que no puedan censurarnos, que no puedan tocarnos, que no puedan meterse allí a censurar lo que estamos diciendo. Entonces, eso es un gran desafío porque yo creo que ya eso sería una tarea titánica de generar, llámele como le llamen, o el modelo que quiera, eso se puede discutir, pero algún Twitter, un Facebook, un Instagram, lo que sea, pero ya soberano de los pueblos, que no esté bajo control de ellos. Entonces, eso habría que invitar quizá a los gobiernos antiimperialistas nuestros y hacerle la demanda desde los pueblos en lucha para que contribuyan también a este proceso, porque nosotros somos, es difícil. Hay gobiernos, como el gobierno venezolano, que es un gobierno antiimperialista y solidario, que se ha planteado precisamente como mandato presidencial la descolonización en todos los aspectos de la vida. Escúchense el discurso de Nicolás Maduro del 12 de octubre pasado. El Día de la Resistencia Indígena se llama eso en Venezuela y ahora le llama el Día de la Resistencia Indígena y de la Descolonización, pero ya no como un día, sino como un mandato presidencial para todos los días. Descolonizar la economía, la política, las comunicaciones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros corazones, la educación, etcétera, la ecología, ¿no? Escúchense el discurso de Nicolás Maduro en Egipto hace poco sobre la crisis civilizatoria de esta civilización de muerte. Esto es, yo creo que un desafío que nosotros tenemos que también poner en la mesa de los gobiernos antiimperialistas en esta región, para que también entren en la lucha por la soberanía comunicacional, que eso ya de por sí es una tarea descolonizadora, tener soberanía comunicacional, donde esta gente no pueda tocar nuestra comunicación. Entonces, y ya más allá todavía, necesitamos, y esto lo dijo Pérez Pirela, no sé si él va a entrar online aquí, porque como saben los venezolanos están vetados de entrar aquí a Guatemala. La embajada la cerraron con el cuento de este señor que se autoproclamó presidente en una plaza de Venezuela, y no pueden entrar a Guatemala. Es muy difícil entrar a Guatemala para ellos. Espero que Pérez Pirela a lo mejor lo tengan aquí online en algún momento del día, pero una de las cosas que él dice es la necesidad también, ya además de tener soberanía comunicacional creando nuestros propios medios, que ellos no puedan censurar ni tocar, además tenemos que tener satélites allá arriba, propios y soberanos, que tampoco puedan tocar nuestros medios, porque si nosotros hacemos plataformas alternativas, soberanas, frente a los medios de ellos, pero dependemos de los satélites de ellos, estamos perdidos. Entonces ahí tenemos que poner un desafío a los gobiernos progresistas de nuestra región para que contribuyan a la creación también de satélites soberanos. Es decir, la descolonización, un punto esencial o una condición de posibilidad de cualquier cosa de colonial que hagamos, sea en el pensamiento, sea en la política, sea en la economía, sea en lo que sea que estemos descolonizando, porque hay que descolonizar prácticamente todo. La condición de posibilidad es la soberanía que tengamos los pueblos. Y parte de esa soberanía es la soberanía comunicacional. Muchas gracias. Vamos a trabajar una metodología para que lo que ha dicho el compañero Ramón no se nos pierda y después empecemos a la otra presentación. Y para eso vamos a hacer una lectura de lo que puntualmente ha dicho. La decolonialidad debe ser primero que nada antiimperialista. Descolonizar las subjetividades, las relaciones del poder civilizatorio, de muerte, en el que estamos metidos. Tiene como objetivo la superexplotación que reproduce el eurocentrismo, destrucción ecológica planetaria. Nuestra comunicación, dice, tiene que tener una orientación crítica, se tiene que identificar las corrientes de las ONGs y feministas que no son necesariamente antiimperialistas y que defienden al imperio para vivir. Mediante esa estrategia financia a la propia izquierda. No nos confundamos con otros que vienen para dominar, para no ayudarnos a salir de la pobreza.
habla del libro imperio, que nos hace creer que ya se superó el imperialismo y que debemos unirnos en torno a otros objetivos. El tema de la soberanía vuelve con fuerza a propósito de la guerra entre los pueblos de Rusia y Ucrania, que todos más o menos están informados, y elaboraron algunos detalles. No les interesa la autodeterminación de los pueblos, que a propósito de esto, no les interesa la multipolaridad, porque no quieren respetar la soberanía de los otros pueblos. Ahí está la OTAN. Para contrarrestar estos intentos de dominación antiimperialista necesitamos soberanía comunicacional, pero al final ellos cuentan con sistemas comunicacionales muy fuertes, advierten, por eso son medios que responden al sistema. Debemos romper el cerco a través de una red o una red continental. No podemos quedarnos en las redes microcomunitarias. Este es el espacio para conformar una red hemisférica comunicacional, este evento. La idea es romper el cerco, necesitamos tener una tecnología propia y crear nuestros propios medios que no puedan ser vulnerables. Para este objetivo hay que invitar a gobiernos antiimperialistas, y puso de ejemplo Venezuela, y hay otros también, como el Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene los mismos postulados, Nicaragua y otros hermanos países, para completar que hay más que otros pueblos que están trabajando los mismos temas. Entonces, con este resumen de lo que él ha puntualizado, que esperamos haber trabajado más o menos en lo que tú has dicho, toda la presentación de estos 15 minutos, vamos a dar 3 minutos, tenemos 3 minutos más bien para hacer una metodología de participación donde por lo menos unos 5 compañeros con participación y formulación de preguntas muy concretas puedan ser muy bien presentadas. Tenemos un minuto, por favor. Bien, vamos a permitir que hayan 5 preguntas, ¿ya? Por favor. Y vamos a pedir que participen 3 hermanas de diferentes países, primero que nada, y 2 hermanos que también sean de diferentes países, porque entendemos que en este ambiente también hay hermanos de un mismo país, más de uno. Entonces, empezaremos por la A. ¿Quién está de una organización social de la Argentina, por ejemplo? Perfecto. Por favor, la hermana, ¿me ayuda? Vamos por la B, de Bolivia. ¿Hermana? No. Si no, pues la hermana con la C, de Colombia o de algún otro país. Perfecto. Ya van 2 hermanas. Ya tenemos las 3. Entonces son Argentina, Colombia y Colombia. Bueno, Colombia no, y Argentina. Son las 3. Y 2 hermanos, tal vez del Ecuador, algún hermano del Ecuador, hermano del Ecuador, algún compañero del Ecuador. Compañero de Venezuela, no hay. Compañero de Guatemala, entonces. ¿Algún compañero de Guatemala, de alguna organización, de Codeca? ¿Nadie se anima? Sí, de Codeca. Y un compañero más de algún país hermano que está presente y que no estemos enterados. Honduras, México, Nicaragua, Nicaragua, nuestro hermano. Entonces, están tomados en cuenta los 5 hermanos, ¿verdad? Sí. Identificados. Ya. Entonces empezamos por la Argentina, por favor, formule la pregunta. Bueno, cuando hablamos, ¿no?, de la comunicación decolonial y el imperialismo y esta forma de dominación hegemónica, ¿no?, de los pensamientos, de las subjetividades, ¿cómo lograr, ¿no?, sostener en una batalla cultural simbólica esos sistemas de pensamiento dominantes que atraviesan todas las culturas?
todas las identidades. Sí, ahí tenemos que también descolonizar a los comunicadores. O sea, tenemos que hacer trabajo de formación, escuela de cuadros, escuela de formación de los propios comunicadores. Esto que estamos haciendo aquí es un ejemplo de lo que necesitamos estar haciendo, pero de manera no accidental, sino sistemática. Entonces tenemos que también crear escuelas de formación, escuelas de cuadros de comunicadores, porque no va a ser suficiente la buena voluntad. Tenemos que estar formados también en lo que estamos haciendo, y sobre todo en la perspectiva de colonia, descolonizadora. Eso requiere de formación, porque obviamente todos, y aquí nadie sin excepción, de alguna manera tenemos un Cristo por dentro, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que vienen como parte de haber nacido en sociedades ya de dominación capitalista colonial. Entonces, estas son cosas que si nosotros no las trabajamos, es como el tema del patriarcado, es lo mismo. O sea, no puede haber descolonización sin despatriarcalización, como dicen muchas compañeras en América Latina. Y entonces esto requiere formación. Esto no es solamente la buena voluntad, las buenas intenciones, porque obviamente estamos todos de alguna manera colonizados en nuestros corazones y nuestra mente, y si vamos a ser comunicadores, metiéndole nuevos contenidos a la comunicación, pues tenemos que formarnos. Entonces, como dije antes, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero que antiimperialista. Pero claro, el que no todo antiimperialista es decolonial es que no puede ser descolonial siendo única y exclusivamente antiimperialista, porque tienes que tener una visión también antipatriarcal, anticolonial, antirracista. Tiene que tener ahí un componente, porque parte del tema de la descolonización es un tema civilizatorio. Recordemos que esta civilización de muerte expandió a muchas partes del mundo su civilización con todas sus jerarquías de dominación a escala global. Entonces, eso impregnó a todos nuestros pueblos, de alguna manera. Nos tocó, internalizamos muchas de sus prácticas y concepciones. Entonces, eso requiere de un proceso de descolonización interno, mental, al mismo tiempo que vamos haciendo la lucha contra la descolonización de las estructuras de dominación. Esto va en las dos direcciones al mismo tiempo, contra las estructuras externas del sistema, pero también con las internas que llevamos por dentro. Bien, vamos a la otra pregunta. Compañera de Bolivia. Compañera de alfabeto. Bien, hay dos cuestiones. Yo soy argentina Bolivia porque vivimos en Argentina. Entonces, en Argentina, a ver cómo lo ve usted, ¿no? Respecto de esto de los gobiernos progresistas que nos podrían ayudar a la comunicación popular. En Argentina existió la... Yo no dije gobiernos progresistas, por eso no mencioné algunos gobiernos. Yo mencioné el gobierno antiimperialista. Y mencioné en particular Venezuela. Porque yo no me hago de ilusiones tampoco con algunos gobiernos progresistas. En Argentina está la cuestión de la ley de medios que se sancionó con Cristina, luego cuando vino Macri la sacó, y Alberto hasta este momento no ha vuelto a hablar respecto al tema. Y en Bolivia está la cuestión que también hay radios comunitarias, pero como quizás no tenían toda la cuestión legal aceitada, fue bastante fácil sacarlas durante tiempo de años, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el trabajo de estos gobiernos que, si bien plantean la comunicación, finalmente no profundizan? ¿O por qué le parece que han sucedido en estos dos procesos donde había dinero, además había un montón de gente que tenía inversiones o que participaron en las decisiones de medios, pero finalmente esos procesos no llegan a la comunidad, no involucran a todos los comunicadores? ¿Qué le parece por qué sucede? Bueno, yo creo que eso sucede porque muchos de estos gobiernos lamentablemente reproducen muchas de las cosas contra las cuales estamos luchando. Es decir, muchas de esas jerarquías de dominación que hemos estado nombrando aquí, muchos de esos gobiernos que se llaman progresistas son muy tibios a la hora de su política de liberación. O sea, se limitan a hacer ciertas cosas, ponerle ciertos parchos al sistema,
y no ir hacia la contrarraíz del problema, que es la raíz antisistémica que tenemos que tener como horizonte. Entonces, y claro, una de las cosas que queda muy claro es que no nos confundamos. Yo, si estuviera en Brasil, yo voto por Lula contra Bolsonaro. Si estoy en Argentina, pues hubiera votado por Fernández, aunque ahora me lo preguntaría, pero después de la traición que hizo con el Fondo Monetario Internacional, el pueblo argentino, ahora me cuestiono más cosas, pero hubiera votado saliendo de los límites por Fernández contra Macri, hubiera votado por Boric contra el nazi, hubiera votado por Petro contra los primistas. ¿Bien? Pero dicho eso, no me hago de ilusiones con ninguno de ellos, porque no hay en realidad en esos proyectos un horizonte antiimperialista claro. Y no hay tampoco un horizonte antisistémico claro, porque tampoco se plantean ni el anticapitalismo, ni el anticolonialismo, ni muchas cosas. Entonces se reproducen en muchos de estos gobiernos progresistas concepciones desarrollistas, concepciones contra el buen vivir, ¿no? Concepciones ecologistas destructivas de la vida, ¿no? Se reproduce el racismo, se reproduce el patriarcado, se reproducen todas las ejes de dominación de esta civilización de muerte en sus propias prácticas y en sus propias concepciones. Entonces hace que muchas veces en la comunicación pues ocurra lo mismo, es decir, de que en el plano, si eso ocurre, imagínate, en los otros planos, imagínate en la comunicación, o sea, donde ni siquiera retan en términos comunicacionales los medios hegemónicos. Vamos cerrando las... Sí, perdónenme, compañero, tengo un minuto y termino, pero la meta no faría, te queda un minuto. Entonces, a ver si tomo el hilo otra vez. En un minuto. Entonces, lo que necesitamos es que estos medios se vuelvan a restablecer. Eso tiene que ser una demanda en Bolivia, eso tiene que ser una demanda en donde quiera que esto haya ocurrido, que estos gobiernos vuelvan, hay que ponerle como demanda la reapertura de todos esos medios que durante el golpe se cerraron. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos que saber los límites de estos gobiernos y las contradicciones que hay ahí, que ponen límites a estas cosas y no se toman en serio el tema de descolonizar la comunicación, por ejemplo. ¿Bien? Muchas gracias. Bien, vamos a pedir, tenemos un inconveniente que es la hora. En realidad la metodología ya ha sido planteada que yo formulara la pregunta al expositor. Yo creí que era importante que participáramos los compañeros. Y vamos a reducir a la siguiente pregunta y vamos a volver a la metodología anterior que planteó los organizadores. Le tocaba a la hermana de Colombia. Por favor, la pregunta lo más concreta, la respuesta no tiene hermano. Para usted, ¿cuál es la tecnología que deberíamos usar? Las nuevas tecnologías o la nueva tecnología o la tecnología que deberíamos utilizar nosotros los pueblos latinoamericanos. Yo no creo que debamos fetichizar las tecnologías. Yo creo que debemos apropiarnos de las tecnologías y no debe ser una o dos las que estén ahí, nos apropiamos de ellas para tirar para adelante la lucha y meterle nuevo contenido y todo eso, pero yo creo que no debemos como apegarnos en términos así de hacerlos como la panacea en la nueva tecnología. Yo creo que es más cómo usamos, los usos que hacemos de esas tecnologías y conociendo a la vez los límites de esas tecnologías. Por eso me decía que hay unos límites en meternos a pelear dentro de Facebook, dentro de Instagram, dentro de YouTube, dentro de todo eso. Hay un límite porque ellos lo controlan y te van a los algoritmos, todos estos mecanismos que tienen para meter fake news, para todo eso y silenciarlo. Todo eso está ahí. Estamos metidos ahí, lo seguimos disputando y yo no digo que no se luche aquí, estoy diciendo que necesitamos utilizar esos mismos medios, pero en términos soberanos. Es decir, de que nosotros tengamos nuestro propio Facebook, nuestro propio Instagram, nuestro propio Twitter. Eso es lo que quiero. Muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente. Esperamos que hemos aprovechado la formulación de preguntas. En una sola no se puede ocultar. Y viniendo varios criterios, creo que enriquecemos. Pero volvemos a la metodología de inicio. Y hoy, ahora invitamos a Katia Colmenares.
Ella va a presentar el tema ¿cómo construimos nuevas subjetividades comunales mediante nuevas formas de hacer comunicación, ojalá decoloniales? Porque incluso la prensa alternativa o denominada comunitaria consolidan al sujeto moderno colonizado. Adelante, Katy, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar comentándoles este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en México, tuvimos un coloquio que se llamó Gobernar con el Pueblo y abordamos el tema de la formación para la transformación y la soberanía. En ese evento tuvimos una mesa que precisamente versó sobre la comunicación para la transformación. Hubieron cosas muy importantes que se dijeron en ese momento, algunas de las cuales yo quisiera recordar aquí porque creo que son muy valiosas. Precisamente Miguel Ángel Pérez Pirela, que estaba invitado en este evento, estuvo con nosotros allá de manera virtual y él nos comentaba precisamente este punto que Ramón ha hecho aquí, ha traído a recuerdo, sobre la cuestión de la importancia de dar el salto tecnológico. Decía, nos están censurando de muchas maneras porque seguimos precisamente anclados a las plataformas que ellos nos han puesto, es decir, seguimos de alguna manera partiendo del tablero que nos pone primer mundo, que nos pone el imperio, y necesitamos empezar a construir nuevos tableros. Aquí hay gente precisamente que está trabajando sobre esas nuevas tecnologías, sobre el código libre, y creo que es muy importante que vayamos dando esos pasos y que no dejemos de lado la cuestión tecnológica. Él decía, incluso tenemos que aprender a estudiar la cuestión de los algoritmos. O sea, es una lucha que hay que dar en distintos trincheras, porque necesitamos ir creciendo. Es decir, el imperio no descansa, está 24 horas sobre 24, 7 días a la semana, con muchísimos recursos, pero nosotros tenemos una ventaja, y es que somos más, y es que estamos convencidos, y es que tenemos clara la ruta de la defensa de la vida. O sea, nuestra lucha no es por avaricia, nuestra lucha es por compromiso, y eso es mucho más fuerte, los pueblos lo saben. Entonces creo que, bueno, ahora pasando a la cuestión sobre los contenidos, me parece importantísimo que podamos ir produciendo una comunicación que transmita emociones. El capitalismo sabe la potencia de este recurso, Hollywood lo sabe, y el capitalismo se ha empeñado precisamente en construir una cara que es muy seductora. Los aparadores son bellos, las modelos son bellas, las películas están bien hechas, tienen buena calidad. Nosotros tenemos que ir construyendo, no para copiar esa estética, tenemos que ir produciendo una nueva estética de los pueblos, pero sí tenemos que plantearnos buena calidad, buen contenido, porque si no, perdemos en ese campo de batalla. O sea, tenemos que saber presentar nuestros contenidos, tenemos que llegar al punto de saber inspirar a la gente, y ahí tenemos nosotros otros recursos que son mucho más potentes, porque tienen que ver con las raíces de nuestros pueblos. Tenemos que ponernos a estudiar nuestros mitos, aquello que está detrás, enraizado en la cultura y en la memoria de nuestros pueblos. Esos son los recursos que no solamente están, digamos, como en una memoria que haya que desempolvar. Esa memoria está también en la carne de nuestra gente y está en la cultura nuestra, muy al alcance de la mano, yo diría muy
dedos, pero tenemos que saber traerla ahora sí a la conciencia. Entonces, no es una cuestión como de inventar de cero, es una cuestión de ir produciendo un contacto con esa sensibilidad de nuestros pueblos para traerla a la luz, para aprender a enseñar a soñar. Y eso es como parte de los esfuerzos que tenemos que hacer. Porque para poder pensar un mundo nuevo, hay que desear un mundo nuevo. Y hay que sentir un mundo nuevo. Y eso es parte del trabajo comunicacional que tenemos que hacer. Dice un filósofo que recordamos mucho para pensar estos temas, él dice, no se puede pensar aquello que previamente no se ha experimentado. Pero eso que se experimenta y que tiene que ver precisamente con la sensibilidad, con experiencias, por ejemplo, de comunidad, con experiencias de verdaderos encuentros humanos, no es algo, digamos, que esté en la utopía, en el futuro, es algo muy cercano, es algo que se da aquí mismo, porque estamos aquí justamente reuniéndonos en pro de un proyecto, de la construcción de la unidad, de una alternativa para la vida. O sea, eso que es experiencia en nosotros, tenemos que saber comunicarlo, contagiar esa sensibilidad y ese aprender a soñar, que se tiene que dar en muchos niveles. Por una parte la juventud, porque esa es la fuerza, esa es la pasión de la vida que tenemos que saber también involucrar y jalar a estos ejércitos por la vida. Está también el lenguaje que hay que ir produciendo para los niños, porque los niños son precisamente los primeros que caen en las redes del capitalismo. El capitalismo lo sabe muy bien, porque ahí garantiza precisamente la continuidad de su proyecto. Tenemos que aprender a hacer soñar a los niños con otro mundo y aprender también en esa pedagogía cultural y comunicacional a llamarlos a la construcción, a sumarse al amor de la naturaleza, al amor de la tierra, y eso es tiempo, y eso es dedicación, y eso también recae, no digo que sea exclusivo, pero recae de manera muy potente en nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres tenemos un papel de maternidad que es insustituible. El papá tiene el papel de la paternidad y esa es otra cosa, y tiene su propia potencia y su propio rol y su propia importancia, pero la maternidad, esa sí nos toca asumirla a nosotros, y es el primer contacto, porque además hay que tener conciencia. Los primeros datos neuronales que tenemos todos, cada uno de nosotros los que estamos aquí, fueron producidos por la sensibilidad de la madre. Los primeros mapas, los que inauguraron nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento, fueron dados por la experiencia de la madre. Y esa experiencia es insustituible y que es justamente la semilla de la comunidad, es lo que tenemos que alimentar. Entonces, fíjense, dentro de la comunicación, el trabajo que tenemos que hacer es el aprender a comunicar aquello que ya somos en la carne. ¿Sí? No se trata de producir algo nuevo. Se trata más bien de sumergirnos en la raíz profunda de lo que somos, porque cada uno de nosotros que tiene un ombligo, como dice Russell, cada uno de nosotros que nacimos en el vientre de alguien, tenemos a la comunidad adentro. No solamente estamos llamados a producir comunidad entre nosotros, tenemos la comunidad dentro, porque cada uno de nosotros
es parte de una comunidad de vida. Ustedes imagínense que cuando la vida, la primera célula viva, hace 3.500 millones de años, la primera célula viva que nació a la vida, es la misma vida que continúa en nosotros hasta el día de hoy. Somos todos una misma vida. Claro, nos vemos cada uno individuo y esa es parte de la batalla comunicacional que se nos ha impuesto, el convencernos de que somos individuos, el convencernos de que estamos todos separados y que cada uno busca su propio interés. Pero no, en realidad somos todos una misma vida, expresión de esa vida, y estamos nosotros con un llamado muy especial además, porque esa célula que se fue desarrollando, que se fue complejizando, que fue produciendo cada vez organismos más complejos, con más funciones, llegó hasta nosotros. Y nosotros, como seres humanos, logramos un punto de mayor complejidad, que es que la vida en nosotros tomó conciencia de sí misma. Y en ese momento tomó responsabilidad por sí misma. Ese es el papel del ser humano. No es que seamos la corona de la vida, no. Somos la responsabilidad por la vida. Tenemos que hacernos cargo de esa comunidad que somos. Entonces, este momento histórico en el cual estamos en un momento en el cual nos estamos debatiendo entre dos visiones del mundo. Uno que nos llama al volvernos al individualismo, al egocentrismo, y que nos va ejercitando en una mirada, pero es una mirada que pone enfrente de nosotros una realidad que no está enraizada con esa realidad real de la vida. Y esa es la mirada de la modernidad que nos dice que todos somos individuos, que cada uno busca su propio interés, que toda la política es una lucha de todos contra todos, que estamos todos llamados a la competencia, que vamos a la primacía del más fuerte, que estamos todos metidos en una gran cadena alimenticia y que todo el mundo quiere ser el gran depredador. Ese es el discurso de la modernidad. Pero en ese discurso, no, el vencedor es uno. Y ese discurso está condenado al fracaso y a la destrucción de todo el planeta. Lo que tenemos, si nos sumamos a la comprensión real de la comunidad de vida, de cómo es que la vida se ha ido complejizando y ha ganado diversidad, porque además eso hay que decirlo, la vida, y los ecologistas lo saben, y los biólogos lo saben, la vida necesita ser diversa para poder garantizar su existencia. O sea, esa diversidad que somos, esa comunidad diversa que somos, es parte de la garantía de que la vida vence en el camino. Entonces tenemos que ir como comunicólogos tratando de mostrar la necesidad de que nos veamos todos juntos en este mundo como parte de esa comunidad de vida y lograr hacer que nuestra racionalidad, la racionalidad de los niños y de todos, se ponga a la altura de ese reto que es ponerse en ese momento, en ese lugar de la responsabilidad, porque es lo único que va a garantizar que la vida de todos sea posible. Muchísimas gracias. Volvemos a la metodología planteada. Yo hice una prueba y la verdad es que el tiempo nos está comiendo. Volvemos a la metodología que estaba planteada y que yo voy a formular una pregunta a Carlos
pormenores para que al final del evento ensayemos lo que son las preguntas desde el evento, desde los participantes. Mi pregunta para Katia es, a partir de gobernar con el pueblo, de la primera consideración, a partir de trabajar sobre transmitir emociones, sensaciones, y que involucra centralmente el rol de la madre, igualmente que el padre, pero desde una percepción de la biología del ser humano, es la madre quien estaría encargada de reflejar esas emociones. Esa posición que asumes, Katia, podría, o tú crees que se enmarca perfectamente dentro de lo que es la despatriarcalización y al mismo tiempo probablemente sea una crítica al feminismo? Bueno, eso es una pregunta compleja, pero yo diría que en esa lógica y en esa cultura del individualismo, en donde nadie quiere hacerse responsable, y precisamente en esa falta de responsabilidad, nuestros hijos cada vez están siendo presas fáciles de la gran comunicación aplastante, imperialista. Tenemos que como que volver al origen. Y volver al origen significa también recuperar ese vínculo. Yo creo que ese vínculo, y nuestros pueblos originarios lo saben muy bien, el vínculo de mamá con bebé, ese vínculo primario que en nuestros pueblos originarios fue fundante, y que cuando se interrumpe, y hay que ver otro tipo de culturas, por ejemplo la cultura griega separaba a la madre del hijo, y era una cuestión constitutiva, o sea, se tenía que hacer y pasaba la educación, digamos, al Estado. Y esta separación se tenía que hacer porque lo que había que producir era un ciudadano guerrero. Entonces, si queremos guerreros, hagamos esa separación. Si queremos fomentar la comunidad, entonces hay que mantener esa separación, digo, esa conjunción como sagrada. Porque realmente esta actitud de amor a la vida, de amor a la naturaleza, de amor a la comunidad se aprende en esos primeros años. O sea, es una cuestión muy, digamos, es como el entramado sobre lo que después se va a montar toda la educación. Hay un libro que les recomiendo mucho leer, es de Michel Oden, se escribe Oden, se llama El bebé es un mamífero. Y dice precisamente que el ser humano moderno se ha vuelto un superdepredador, que busca su propio interés y que precisamente eso lo aprende a la edad más temprana, en donde pues el bebé lo que necesita es una buena acogida, amor, cariño, satisfacción de las necesidades primarias, y cuando eso lo aprende, digamos, empieza a desarrollar una empatía. Y esa empatía es bien importante. O sea, si un niño escucha llorar a otro niño, su actitud primera es ir a sanar ese dolor. Porque no lo soporta. Esa empatía es fundamental, porque eso en política se convierte en veo a un pobre sufrir y yo me muevo todas las instituciones del Estado para que ese pobre ya no sufra. Pero si nosotros normalizamos el dolor, normalizamos el llanto, normalizamos la insatisfacción de las necesidades espirituales y materiales, entonces vamos generando niños indolentes y cuando crecen dicen, no, eso es normal, cada quien que se preocupe por su propia vida. Entonces ese cariño, esa cercanía, ¿no?, esa total disposición de la madre son realmente fundamentales, pero para que eso suceda, toda la comunidad tiene que poner en el centro a la madre y al bebé.
O sea, para que la madre pueda precisamente tener el tiempo, la disposición, la tranquilidad, la paz, entonces toda la comunidad tiene que estar abrazando ese espacio. Hay una autora que se llama Laura Goodman y que creo escribió un libro hace poco que se llama Hacia una civilización niñocéntrica, una cosa así, y habla precisamente de este tema. Y ella dice, veamos por ejemplo cómo se acomodan en una manada los leones. Dice, en el centro están las crías, alrededor están las madres, y en el círculo más amplio están los machos, ¿no? Los machos alfa, los leones machos, cuidando. Cualquier depredador que se acerque, primero se enfrentará con el macho, después con la hembra, antes de poder llegar a las crías. Tenemos que empezar a poner en el centro a nuestros niños, en el centro de la comunicación, en el centro de nuestras atenciones, de las necesidades a nuestros niños, porque ahí estamos garantizando niños empáticos y precisamente que estén en esta sintonía de producción de la comunidad, porque si no atendemos eso, nos estamos amputando el futuro, y esto hay que pensarlo desde el punto de vista de lo que significa en el feminismo, pero no el feminismo blanco, sino estos otros feminismos que, bueno, ahí Karina puede ampliar muchísimo más el tema, feminismos descoloniales, en donde no hay una pelea entre nuestra capacidad de amamantar, porque esa no la tienen los varones, y de esa no nos queremos liberar. Y ahí cada quien decidirá, pero finalmente el poder dar de mamar es nuestra tarea. Y eso indica también una responsabilidad, un llamado, y yo diría, pues nuestra posibilidad de aportar también y de ser alimento, servicio, y ese servicio estamos todos llamados, varones, mujeres, pero de manera distinta, y eso es lo que hay que resignificar. Gracias, Karina. Un aplauso por su participación. Yo creo que ha sido pertinente trabajar esos dos ámbitos, por lo que podría en apariencia ser este trabajo sobre lo que hay que hacer con el niño en su formación en sus 3 primeros años, porque eso es muy puntual en la ley 070 del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando la norma dice que los 3 primeros años son fundamentales y que el niño, y esta es la complicación del campo, de la zona rural, cuando el niño lo primero que hace es acompañar al papá, a la mamá en las actividades agrícolas, ya empieza con un primer momento de su vida. Lo que nos ha planteado la compañera Katia, nos va a plantear esa diferenciación de lo que representa una lucha social del feminismo con lo que representa una sensibilidad, más allá de todo, que es el amor del niño por la mamá para su formación afectiva. ¿Qué tipo de ser humano queremos que nuestros niños sean? Bien, luego de esta presentación y lo que vendrá a ser más adelante la metodología, mientras pasamos rápidamente al trabajo de Karina Ochoa en su ponencia con la pregunta: ¿cómo hacemos que la comunicación que emprendemos deje de ser machista o sexista? Y avanzamos hacia una comunicación para construir nuevas interrelaciones de género. Bueno, dado que el tiempo nos ha ganado, voy a intentar en esta conversación, más que presentación, lanzar algunas ideas con la intención de que pues, se puedan ir reflexionando en los espacios donde vamos conversando con otras compañeras que están en esta sesión. Lo primero que quiero señalar es que cuando hacemos el acto comunicativo, en realidad es multifacético. El acto comunicativo es un acto pedagógico, sin lugar a dudas, pero también es un acto ideológico y digamos que lo peor que podríamos hacer es pensar que comunicación es información. Nosotros desde una perspectiva descolonial consideramos que hay que verificar la comunicación que producimos,
porque muchas veces en el acto comunicativo estamos reproduciendo los criterios hegemónicos, y esto pasa mucho con el feminismo liberal o con el feminismo hegemónico. Es decir, se plantea, por ejemplo, una apuesta de liberación de las mujeres, pero detrás de esa apuesta de liberación lo que hay es el modelo moderno del sujeto o la sujeta individual que constituye un yo egoico, ¿no? Entonces, la lucha de la liberación desde estos feminismos, por ejemplo, reproduce de alguna manera la lógica hegemónica al plantear la liberación de las mujeres, siendo nosotras constituidas como sujetos individuales, egoicos, que salen al mercado laboral, pero que eso no garantiza de ninguna manera la configuración de otra dimensión del ser mujeres. Me gustaría explicarlo más para que no sea tan abstracto, pero me siento presionada por el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es parte de la crítica a los feminismos liberales, modernos, en el sentido de que los feminismos apelan a una liberación que tiene los mismos criterios que considera el proyecto moderno. Es decir, los feminismos clásicos apelan a que las mujeres nos liberemos saliendo al mercado productivo, a la lógica de lo público, ¿no? Cuando de todas maneras las mujeres al salir al ámbito público pues no nos liberamos, sino multiplicamos nuestras tareas, tenemos no solamente que estar en el espacio privado, sino también tenemos ahora que asumir el espacio público, pensando que eso nos libera. ¿Cuál es el problema? Pues ahí estamos reproduciendo criterios. Y no solo eso, muchas veces los feminismos clásicos además están pensando los procesos de liberación en función de la realidad específica de un tipo de mujeres. Pensemos en la llamada segunda ola del feminismo, que estaba pensando fundamentalmente en procesos de liberación de mujeres blancas, de clase media, universitarias, metropolitanas, y en ese contexto estaba pensando la liberación de las mujeres de esa clase, de esa raza y de esa condición. Pero no estaba pensando, por ejemplo, en la realidad de las mujeres rurales, en la realidad de las mujeres de zonas colonizadas, donde la racialidad es muy importante en nuestra configuración de la feminidad y de la feminización. Y entonces esos proyectos de liberación, digamos, liberan o hacen un acto de emancipación para un sector de mujeres, pero no están considerando las realidades que atravesamos otros sectores de mujeres que no respondemos a ese prototipo de mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que tenemos que pensar es en el mundo. En ese sentido, la comunicación produce criterio, horizonte de sentido y organiza socialmente ese sentido. Desde la comunicación decolonial tenemos que profundizar en ese nivel para decir no solamente qué informamos, sino cuál es el criterio que ponemos sobre la mesa. Lo que hace el acto comunicativo es entrar al campo de batalla de disputa de los significados. Ese es el campo en el que estamos. ¿Qué significados estamos disputando? Y cómo esos significados se convierten en sentido común. Esa es la apuesta de la comunicación. ¿Cómo construimos sentido común? Tendría que ser sentido común que si le golpean a una mujer, todos y todas hagamos algo, ¿no? Y que no digamos, ay, pues ¿qué habrá hecho la señora? Algo mal hizo, ¿no? Ese es el sentido común que se nos ha creado. El acto comunicativo, y esa es la gran batalla que tenemos en el proceso de comunicar, es crear criterios y sentidos comunes que apelen a la vida. Y ahí va a entrar el tema de las mujeres. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con un debate descolonial. Porque muchos de los patrones y de los criterios y de los sentidos que nosotros hemos asumido como sentido común son patrones de dominación que se han constituido desde el hecho colonial. O sea, desde hace 500 años se nos impusieron una serie de sentidos, de significados, de orden de significados que dan sentido a nuestra vida, que siguen permanentes a pesar de los procesos de independencia. Porque los procesos de independencia que vivieron nuestras naciones son procesos que nos descolonizaron de las administraciones políticas, de los grandes metrópolis coloniales e imperios coloniales, pero no necesariamente nos descolonizaron de nuestra subjetividad, de nuestra forma de pensamiento, de nuestra forma de hacer en el mundo y de nuestra forma de hacer prácticas políticas. Entonces, ¿cuál es el problema sustantivo? El hecho colonial tuvo implicaciones en términos del género. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar rápido, pero para que entendamos
el tema de cuál es la disputa que damos cuando hablamos de género, entre comillas, o cuando hablamos también del respeto a la dignidad de las mujeres. Hace 500 y tantos años, cuando viene el proceso de invasión, cuando viene el proceso de intrusión española, se empezaron a imponer patrones de dominación sobre los pueblos originarios, ¿sí? Y que nosotros asociamos al problema racial, ¿no? Las formas de dominación tuvieron aplicación en las formas de estratificación racial en nuestros pueblos. Las desigualdades se construyeron en ese nivel. Pero lo que había de fondo era la discusión teológica de si los indios podían ser considerados como seres humanos, ¿no? Obviamente el criterio era teológico, y en ese sentido la discusión en ese momento era si tenían capacidad, digamos, si tenían alma o no tenían alma. Esa era la discusión. Hoy sería si son ciudadanos o no son ciudadanos, porque el criterio hoy es otro, es un criterio moderno, ¿no? El problema es si somos ciudadanos, por lo tanto si tenemos derecho. Por eso hoy se habla de los derechos humanos. La compañera de Argentina decía, yo soy una luchadora de los derechos humanos, ¿no? Hoy el criterio tiene que ver con el tema de derechos humanos. En ese momento el criterio de humanidad era si podías ser cristiano desde la lógica del dominador y por tanto si tenías alma. La disputa era, ¿son los indios verdaderos humanos? Por eso el problema de los derechos humanos hoy es un problema después de 500 años, es un problema central. El problema de humanidad es un problema ontológico, un problema de ser. Y entonces dijeron, bueno, sí son humanos, pero no son plenamente humanos. O sea, les falta, por eso somos países en vías de desarrollo. O sea, nunca hemos sido plenamente humanos. Ese es el problema, ¿sí? Y entonces sí, nunca vamos a ser países desarrollados porque no somos plenamente humanos, porque estamos en vías de a ver si un día llegamos a ser humanos. ¿Qué era lo que decía Fray Francisco de Vitoria en el siglo XVI? Él decía que es el que resuelve políticamente la disputa teológica. Él decía, los reyes indios como los niños tienen derecho a sus territorios, pero como los niños son capaces de administrarlos. Por tanto, sí son humanos, pero son incapaces de autogobernarse. ¿Les suena cuál es nuestra disputa? Soberanía, autogobierno, autodeterminación, siguen siendo las mismas demandas 500 años después. Y el principio teológico es el que define ese problema. Porque decía, el problema de los niños es que no se pueden administrar, entonces requieren a otros mayores en virtud para que administren sus bienes. Y eso es lo que justifica la presencia española, la administración colonial en nuestros territorios, ¿sí? El problema ontológico se traduce en un problema político. Ramón habla de cómo estamos en la zona del no ser, y eso tiene una traducción política. Voy bien hasta ahí, porque voy al problema comunicativo, y al problema de las mujeres. Parece que no, pero sigo español. Entonces, ¿cuál es el problema sustantivo? Esos patrones de dominación que se establecen hace 500 años, hoy siguen presentes con otras temáticas políticas. Hoy hablamos de ser países en vías de desarrollo, o sea, somos infantes que tienen que ser tutelados para que lleguen algún día a ser adultos. Esa fue la promesa de la modernidad para los pueblos colonizados, van a llegar a ser adultos, ¿sí? El problema es que los niños tarde o temprano llegan a la mayoría de edad, ¿no es así? Bueno, pues 500 años serían suficientes para que ya hubiéramos llegado, ¿no? Entonces, no hubo un proceso de infantilización, hubo un problema de feminización del indio y del negro. Bueno, del negro y la negra hubo un proceso de bestialización. No voy a entrar ahora en eso. ¿Por qué? Porque la condición de dominación que los europeos tenían sobre las mujeres europeas, como lo justificaban, era el acto de tutela permanente. Por eso las mujeres pasaban de ser tuteladas de los padres a los esposos, porque a diferencia del niño, en la experiencia de dominación de género europea, las mujeres no podían nunca llegar a la mayoría de edad. Por tanto, el ejercicio que hay en estos territorios no es un acto de infantilización del indio, es un acto de feminización del indio, ¿sí? Entonces, eso significó que las formas, el otro cercano, que eran las mujeres europeas, las mujeres de la cristiandad, ese otro cercano es el que marca los referentes de los dispositivos de dominación para aplicar ahora ya no solo sobre las poblaciones femeninas, sino ahora sobre poblaciones enteras, es decir, los indios y las indias de nuestros territorios, los amerindios y las amerindias.
Entonces a eso pues, se le tendría que dar un marcaje diferente, porque no podía ser el marcaje de la diferencia por genitales, de la diferencia biológica. Entonces el acto de la diferencia de género se transfigura en esa migración colonial, en el acto del racismo. El marcaje ya no va a ser la diferencia de los cuerpos. A mí este cuerpo me hace diferente al compañero. Ahora, en este proceso, digamos, de migración colonial, lo que va a haber es la diferencia racial, pero las lógicas de dominación, los patrones, van a tener su experiencia previa en la relación con las mujeres y en la relación, y eso no lo voy a explicar yo, a lo mejor Ramón en algún momento lo podría explicar, tiene que ver con la relación de los moros o musulmanes, ¿sí? Ese otro lejano. Nosotros somos el otro súper lejano al que le ponen esos patrones. ¿Por qué entonces el problema de la desigualdad que existe hoy entre hombres y mujeres en nuestros movimientos es central? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que a las poblaciones nos feminizaron como un acto colonial, por lo tanto el tema de feminización y racialización no está separado, racismo y género no lo podemos entender separado, ¿sí? Y si nos vamos a ejemplos puntuales lo podemos ver. Podríamos entender por qué la demanda y el grito que dice si tocan a una, nos tocan a todos, no es una metáfora. No es una metáfora, compañeros. En México, hace 30 años, en Ciudad Juárez, empezaron a desaparecer mujeres y a aparecer asesinadas en el desierto. Eran mujeres racializadas, porque eran mujeres pobres, que muchas veces eran migrantes, que iban a los cordones industriales que por el tema del neoliberalismo se estaban generando en el norte del país, y empezaron a aparecer una tras otra, al principio una, después dos, después eran 30, después eran cientos, después eran miles de mujeres desaparecidas. 10 años más tarde empezaron a aparecer hombres en el Estado de México, también racializados, casi siempre albañiles, trabajadores de la construcción. Una de las líneas de investigación es que esos hombres trabajaban los secuestraban, neoesclavitud, por el narcotráfico, y eran los que secuestrados los llevaban a trabajar en las plantaciones y en los narcotúneles. Porque el narcotráfico en Colombia y en México y en muchos otros lugares opera como un paraestado neocolonial, ¿sí? Y empezaron a aparecer hombres, ya no solo mujeres. 10 años más tarde, en los trayectos, estoy hablando de hace 30 años, empezaron con los cuerpos de las mujeres. Ojo. Y 10 años más tarde, o sea 30 años más tarde, las desapariciones hoy las encuentras en el trayecto entre Monterrey y Guadalajara. Desapareció una familia ya no racializada, iba un médico, una abogada con sus 3 hijos en camino, desaparecieron. También el narco tiene mucho que ver, y hoy tenemos 130,000 desaparecidos y desaparecidas en México, muchos más que los desaparecidos producto de la dictadura militar en Argentina, muchos más y muchas más. ¿Qué significa esto? Significa que la lucha por la defensa de la vida de las mujeres es la lucha por la defensa de la vida de todos los pueblos que históricamente fuimos feminizados y racializados. Y esto no tiene que ver con lógicas de los feminismos clásicos, tiene que ver con la lógica de la lucha por la vida. Ahora, como me quedan 2 minutos, ya no voy a hacer todo el preámbulo para discutir eso que desafíos nos plantea en términos comunicativos. Si el acto comunicativo es una disputa es entrar a la disputa o al campo de batalla de los significados, lo que tendríamos que estar pensando hoy, aparte de lo que propone el compañero Ramón en términos geopolíticos y en términos de estrategia política, y además de lo que propone la compañera Katia, que se va profundo justamente al tema de cuáles son nuestros criterios, cuáles son nuestros puntos de partida, también tendríamos que estar discutiendo, además de enlazarnos continentalmente, cómo construimos nuevos criterios de entendimiento de nuestras luchas. Y aquí la experiencia de las mujeres es muy importante. Voy a pedir, además de los 2 minutos que me dieron, otros 2 minutos más para explicar y dar un ejemplo. En comunidades indígenas del sur de México, hace tiempo me tocó participar de los procesos organizados, y a mí, estudiando, empecé a hacer el proceso de sistematización de la participación política en las mujeres. Entonces yo llegué en ese entonces con mi mirada feminista metropolitana, clásica, aunque yo soy de barrio,
y yo no vengo, digamos, de las élites urbanas, pues yo venía de la ciudad. Entonces yo venía con mi mirada feminista, ¿no? De la lucha de y entonces había que explorar cómo participaban políticamente las mujeres. Entonces yo llegué y lo que vi es que las mujeres no participaban en la asamblea comunal, en la asamblea general. Y entonces yo decía, conclusión, las mujeres no tienen participación política porque no participan de la asamblea. ¿Sí? Esa es una mirada muy hegemónica y muy poco descolonial, porque lejos de ayudar o contribuir a los procesos de comunidades urbanas, de clases medias, pero que no permiten el entendimiento de la realidad de mujeres en otros territorios y bajo otras condiciones. Entonces me di cuenta que no solo había que hacer este desplazamiento, sino que había que entender qué estaba pasando ahí. Y me di cuenta que en los espacios donde no estaban participando las mujeres, el interlocutor principal era el Estado, y que ahí no estaban las señoras. Y que además en ese espacio la lógica del poder era vertical, lógica soberano-súbdito. Y además que ahí se establecía una dinámica de poder que era el poder sobre algo, porque quien impone la lógica es el Estado. Y que en los espacios donde estaban las mujeres había una lógica horizontal del poder, porque era súbdito-súbdito, por decirlo de alguna manera. Era entre iguales, era en la comunidad. Y entonces me di cuenta que la lógica del poder que operaba ahí, y las compañeras que están cerca de regiones donde todavía opera esto, no me dejarán mentir, es la lógica del poder para algo, no del poder sobre algo. Y generalmente las mujeres operamos en las comunidades o en el sentido de reproducción de lo común desde el poder para algo, es decir, del poder para la vida, el poder para la posibilidad de ser, cuando se nos ha negado el ser, porque nos han asignado el lugar de no humanidad desde hace 500 años. Desafío, tenemos que construir una comunicación que redignifique el lugar en el que estamos, que redignifique nuestro lugar como pueblos, que haga el acto de común unidad y que sea el sentido de lo común como un principio que organice nuestra acción política. El poder para y no el poder por o sobre. Entonces creo, y aquí cierro por cuestiones de tiempo, que el desafío que tenemos, además de la invitación que nos hacen los compañeros y las compañeras de la mesa, es cuáles son los criterios, cuál es el horizonte de sentido que queremos comunicar, porque ese horizonte de sentido se tiene que convertir en sentido común, y ese sentido común tendría que ser que el sentido común es que si tocan a una mujer de nuestros pueblos hay que poner alerta, porque lo que viene después es que van a tocar a todos nuestros pueblos. Ahí lo dejo, compañeros, y muchas gracias por la invitación. Nos ha instalado varias, sobre todo una, diría yo, coincidirán conmigo toda la sala, sobre la feminización del indígena y en qué repercusiones. Por ahí va también la crítica a la modernidad, esto y otras más. Y para cerrar esta primera parte, esta primera reunión de ponencia, en este segundo encuentro, primero que nada, a solicitud de los coordinadores, les pedimos disculpas a Ramón, a Katia, a Karina, porque hemos reducido el tiempo para que ellos puedan expresar muchas mayores ideas, pero hasta donde hemos podido sentir de ellos en esa necesidad de explicarnos temas que se los tienen que compartir muchísimo. Están temas centrales, como en el caso de nuestro compañero Ramón, el tema de fortalecer nuestra fuerza comunicacional para no dejarnos engañar por las diversas estrategias que tiene la modernidad, el imperialismo, sobre todo para introducirnos mensajes que nos van a someter y nos van a someter durante todo nuestro tiempo por las categorías que siempre se impone a través de los medios, del sistema mediático, de los medios de comunicación que responden al sistema. Estamos bien así. En el caso de nuestra compañera Katia Colmenares, algo que me ha parecido sustancial, el que la pareja, lo que nosotros decimos en la cosmovisión andina, chachahual, esa dualidad entre el hombre y la mujer, tiene que ser la esencia fundamental
para que la reproducción y el crecimiento del ser humano sea central, sea esencial, que sea antiimperialista, que sea descolonizado y que sea un buen crítico, en tanto maneje medios de comunicación, o sea, parte de la comunicación, un crítico a la modernidad. No nos vamos a olvidar, la modernidad no empieza en la revolución industrial, o la modernidad empieza cuando apareció el primer celular. La modernidad empieza en 1492, cuando llegan los primeros colonizadores para utilizar nuestra fuerza de trabajo, para despellejar y para muchos otros factores inhumanos para con el indígena. Y finalmente, esto que nos ha instalado, que para mí es muy revelador, la de Karina Ochoa, es hay que redignificar nuestra condición de seres humanos desde la comunicación. Nuestra comunicación tiene diversos lenguajes, esos hay que utilizarlos. Y sobre todo esto que va a ser un tema de debate y todos vayamos preguntándonos durante estos 5 días y acerquémonos a Karina. ¿Qué representa el acto de feminización de los niños? Y vayamos más a preguntar más interrogantes. ¿Qué representa el feminismo clásico? Porque sí ha desarrollado, sí le hemos sentido, pero seguro que nos va a recrear mucho más. Y le tomo la palabra. Instalemos en los 5 días de estar juntos estas y más preguntas a nuestras hermanas y hermanos que han trabajado la ponencia en esta jornada. Muchas gracias, hermanos, y damos por concluido esta primera parte, esta primera y Katia, que no sé dónde está. Katia, ¿dónde te hace? Sí, debería estar. Bueno, entonces vamos a pedir que nos vayan orientando en lo que viene a ser la siguiente tarea de nuestro hermano aquí de poder. Gracias, amigos, por seguirnos a través de esta plataforma igual de Avia Yala Soberana. Ha finalizado ya la primera ponencia de este segundo encuentro internacional de Avia Yala Soberana. Estar al pendiente siempre de nuestra transmisión en esta actividad. Saludos, gracias por compartir, gracias por seguir nuestra transmisión. Nos vemos en unos instantes.